Así que lo que vamos a hacer es hablar de las obras que estaba haciendo estos años, contaros un poco la aventura de hacer todo esto. Y, Sí, y poco a poco, proyecto a proyecto, pues os puedo ir contando algunas sí, pero ¿qué es peripecias. Valeroy? ¿Cómo te defines tú? ¿Quién eres? Sí, hostia, pues artista en general y expresionista también, porque es un poco lo que me... Esto del expresionismo, hay gente que lo considera... En algunas ocasiones me he acercado, recuerdo acercarme, por ejemplo, a un tipo que era como un coach artístico y decía... ¿Pero qué quiere decir expresionista? O sea, quiere decir que haces cosas como las que hacían los alemanes en los años 20 y, ¿no? O sea, estás pasado de moda, vives como un siglo atrás, ¿no? Porque el expresionismo era un movimiento alemán de, digamos, de alrededor de la Primera Guerra Mundial, un movimiento en el que el arte deja de... O sea, hay artistas que dejan de querer hacer cosas bonitas e intentan hacer cosas expresivas, ¿no? O sea, intentan que la... Que lo bonito desaparezca como categoría necesaria de lo artístico, ¿no? Que no tenga por qué ser decorativo, entonces puede ser cosas como muy monstruosas, muy terribles. Y yo me identifico ahí, pero creo que cuando yo digo que soy expresionista, lo que me refiero es que no busco que las cosas... o sea, busco que cada obra intente dar reflejo a una serie de pensamientos o de emociones y tal, ¿vale? Porque me parece un límite muy grande el hecho de que las obras tengan que tener... O sea, porque que algo puede ser feo, básicamente, si la emoción es fea. O que algo puede ser asqueroso si la emoción es asquerosa. Vamos, básicamente la idea. Como que son como expresiones emocionales más que reflejos de una idea de belleza determinada y tal. Entonces, por eso en esta obra que hago, pues podéis ver cosas relativamente serenas, canónicas, decorativas, como por ejemplo pues este proyecto de Mandecamelle, que en general busca pues una cierta... busca ser agradable, ¿no? Busca ser, digamos, ¿no? Bonito a su manera, aunque bueno, tiene sus cosas, ¿no? Intenta ser como eso, como un poco marino, pero también tengo de repente pues cosas así, ¿sabes? Como este tipo de movidas. Como O, más, bueno, más tétrico. claro, tenemos cosas todavía más chungas. En Visiones de Demencia, por ejemplo, para hablar de la guerra civil, pues había que, si queremos hablar de determinadas cosas, pues... Pero voy a dejar, ahora que para seguir hablando, vamos a dejar una de las Sí, imágenes más bonitas, una de las que más han gustado de este proyecto, que representa pues eso, el 14 de abril, un momento pues en el que mucha gente pues se sintió mucha ilusión. Luego pues se truncó un poquito la cuestión. La idea mía es pues que yo considero que todas las obras artísticas, todas las obras en general, son respuestas a cosas, son soluciones, ¿vale? No hay, o sea, creatividad realmente es usar, aplicar soluciones nuevas. No hay nada, o sea, ser creativo es aplicar una solución nueva a cualquier cosa. No es necesariamente pintar cuadros ni escribir poemas, porque hay cuadros o poemas que no son nada creativos en el sentido de que no están intentando buscar una solución nueva a las cosas. Están siendo una repetición o una reconstrucción. No, digamos que lo contrario de lo creativo es aplicar soluciones ya hechas, ¿no? sí. Y en ese sentido considero que los cuadros no son distintos de cualquier otra solución. Simplemente son cuadros son soluciones a problemas emocionales o de la mente, del ánimo y tal, ¿no? Entonces para ir tirando, pues para ir sobreviviendo, pues igual que construimos casas y cazamos mamuts, pues cantamos o cosas así, ¿no? Hacemos un poco este tipo de cosas que nos pueden ayudar, ¿no? A dar algún tipo de salida, algún tipo de solución a los problemas que son de muchos tipos. Esa es la idea que yo pienso. Últimamente pienso mucho en eso, en el arte como como una solución a cosas. No es una... olvidando todo idealismo de que el arte sea algo ajeno a la experiencia de cada cual, sino que considero que o sea, no me parece un pintar muy distinto el pintar que hago yo que el que hace cuando alguien pinta una pared de su casa. O sea, es el mismo, el color tiene efectos en el ánimo
y los mecanismos son parecidos. Simplemente yo busco otros efectos, otras cosas. Puede darte una sensación del arte un poco terrenal, pero es la que manejo. Y por eso... Pero ¿qué pretendes transmitir? Y sobre todo, ¿qué te motiva? Pues, ¿Qué es lo que te motiva? Pues depende del proyecto. Ahora mismo estamos viendo Visiones de Demencia, que es un proyecto que en 2016 saqué adelante. Yo tenía mucho que contar sobre... O sea, no sé... mi generación ha heredado el trauma de la guerra civil, ¿vale? Igual que la anterior también lo heredó, ¿no? Porque yo creo que en la generación de mis padres tampoco hay nadie que haya vivido la guerra civil directamente, pero sí que vivieron la posguerra directamente. En cambio, yo no he vivido ni una cosa ni otra y, sin embargo, veo que estamos todo el rato decidiendo bandos de la guerra civil y, bueno, en fin, todavía sigue la cosa, ¿no? Es algo que, claro, las guerras civiles son una barbaridad así. En Estados Unidos su guerra civil fue hace 150 años y todavía queda división por esa guerra, que ya fue temas ya, vamos, o sea, sí, claro, la guerra de secesión norteamericana, claro, llevándose, efectivamente. Claro, y todavía Sí. queda gente en el sur que sigue como cabreada y no sé qué, y el racismo y todo eso. Pues imagínate aquí esta que fue hace 80. Y entonces como que de algún modo tenía que contarme un poco la historia de la guerra civil de nuevo, ¿sabes? Como que quitándole un poquito la mitología que por ejemplo, digamos que intentando volver a unas... todo esto es una meditación acerca del pasado de uno mismo y tal, ¿no? Y entonces la única que se me ocurría era hacer como una especie de historia de terror, como si fuera un cuento de terror, pero lo ambientas en la guerra civil. Entonces, para mí esto es una cierta rebelión, porque normalmente la guerra civil o te la cuentan o como que los otros venían a hacerte picadillo, o como que los tuyos tenían que defenderse ¿no? Entonces, contarlo como una historia de terror, como si hubiera un terror sobrevolando a todo el mundo, ¿vale? Como si España misma estuviera vieja y como que se le fuera la cabeza, ¿no? Y por eso demencia es eso, visiones de demencia. Y entonces... Sí, pero en cualquier caso me sorprende un poco que dices que el trauma de la guerra civil, tú has heredado el trauma de la guerra civil, sí. Pero si tú bueno, yo tampoco la he vivido la guerra civil, pero tus padres sí, han sido niños seguramente de la posguerra, sí. Han sido niños de la posguerra, pero nosotros es una cosa que nos han contado que están en los libros. Exacto, pero no está solo en los libros, está en como una herencia emocional, un montón de emociones negativas que se van heredando. O sea, esto no... poco a poco se irán disipando, a lo mejor, si hacemos lo necesario. Pero lo que pasa es que, por ejemplo, hablando del cine español, pues el cine español siempre se ha dicho, siempre hay sexo y siempre está la guerra civil española. Sí. Y no hay nada más que estos dos temas. No sé, hasta que cierto punto ya tenemos que pasar un poco la página de la guerra civil española. Yo creo que precisamente nos molesta mucho que se haga cine de la guerra civil española, porque seguimos ahí como muy escocidos por el tema todo el mundo. Yo creo que se pueden contar, o sea, igual es que lo que falta es que hay pocas pelis. La cuestión es que sí, que en España hubo un momento en el que, o sea, cuando ganaron los que ganaron, hicieron algunas pelis, pero enseguida dejaron de hacerlas porque se dieron cuenta de que lo que más les interesaba era hacer pelis de entretenimiento que alejaran a la gente del bajón de esta guerra, ¿no? Y luego cuando acabó la dictadura, sí que hubo los siguientes gobiernos, los gobiernos que siguieron a la transición, sobre todo el PSOE, se intentaron corregir esto haciendo las películas que no se podían hacer durante la dictadura. Y yo creo que hubo un exceso, como siempre, en todo hay un exceso, claro, y la gente creo que se cansó, ¿no? Porque hubo una mitologización, ¿sabes? Del bando perdedor. Y creo que de esa mitología vengo yo, vamos, desde luego. Y es importante hablar un poco de Perdona, Masles, sí. ¿Cuántos años tienes, por centrarnos? Pues tengo 37. Nací en el 88, o sea, imaginaos. Nací más o menos en la época de la caída del muro de Berlín, o sea que eso lo vi de niño y me dejó impactado. Sin saberlo yo, porque era un niño pequeño.
hablas como un trauma de la Guerra Civil Española, digo, pero si no lo has vivido. Pero bueno, que puede Pero- ser que está ahí, que lo llevas arrastrando. Claro, eso es. En cualquier caso, si quieres, Marles, hablando de esto, Sí. que estamos hablando, ya abordamos el tema. Claro, porque estoy hablando de esto porque me has preguntado qué quiero expresar. Pues en este proyecto esto, pero hay otros proyectos, ahora te hablo de otros proyectos. y simplemente pues eso quería... De hecho, este libro no lo he reeditado. Este libro cuando lo hice tenía yo ganas de enseñárselo a mis profesores de la universidad, a profesores de historia, no sé qué. Y no lo hice, nunca encontré el ánimo para mandárselo porque me parecía que todavía no estaba en su punto. Y por eso no he reimprimido este libro. Y por eso sigo pensando, ¿cómo podría yo rehacer este libro hoy? ¿Sabes? Casi 10 años después, para que refleje un poquito más los matices que he ido aprendiendo, porque he ido aprendiendo un montón de cosas sobre la guerra civil después de esto. Hemos hecho... nos pasamos muchos años, Pilar y yo, mi socia, haciendo un documental sobre un poeta de la guerra civil, que no sé si a algunos va a sonar, Leopoldo de Luis. ¿Hay alguien por aquí que...? Leopoldo de Luis. Leopoldo de Luis. ¿Alguien por aquí? Abro, por favor, convocatoria entre la gente. Andrés, ¿lo conoces tú, a Leopoldo de Luis? Sí. ¡Ay, qué bueno! Pues estuvimos investigando mucho sobre él y descubriendo pues un montón de matices de la gente que... Este hombre, Leopoldo de Luis, era un tipo que con 18 años, al empezar la guerra... Tenía 18 años al empezar la guerra civil y pasó como por todos los estados emocionales posibles, desde ser un conservador de derechas supercatólico a ser un capitán del ejército de la República que escribía propaganda, a ser luego un represaliado, a ser luego un poeta que, bueno, que tampoco... que intentaba mantenerse como un perfil bajo y tal... un tipo encantador, muchos cambios de personalidad que yo creo que reflejan como esa gimnasia mental de la posguerra y de la propia guerra, y que, bueno, tiene que ver con esta herencia española, ese trauma que considero, que siento que he heredado y que ahí sigue y que quería tratar. Lo saqué con un micromecenazgo, que en 2016 todavía no era una cosa... Ya estaba, se había hecho bastante, pero todavía tenía una cierta novedad. Y estuvo muy bien, conseguí que bastante gente me apoyara, incluso profesores míos y cosas así. Y os voy a enseñar algunas imágenes de la campaña esa. Esto, el libro, mira, bueno, el libro era este, ¿vale? Esto es la ilusión de abrir la caja cuando te llegan los libros de la imprenta. Seguido de comprobar que no lo han imprimido exactamente con los colores que tú querías, pero mira, está bien, ¿sabes? La ilusión te dura bastante tiempo después de eso. Y luego, cada uno de los libros lo envolví en un papel que corté estas tiras de papel y le hice un estampado, que no sé si veis bien, esto negro que hay... Bueno, no sé si estoy tapando la imagen. No estoy tapando. No. Esto que veis a la izquierda, con el rodillo este negro... Está como encima de una especie de forma en relieve. Le ponía tinta y hacía como cada uno, como el papel estampado para cada uno de los mecenas y tal. Y me hacía ilusión. Y luego cada uno de los libros le pintaba cosas. O sea, estas páginas iban en blanco, pero a cada uno, según la personalidad de cada mecenas, yo le iba pintando cosas a cada libro, o sea que cada uno de los libros está personalizado y tiene cosas en función de lo que cada cual quería. En este libro sí lo que veo, que algunas imágenes así son tétricas, que dices que lo haces, bueno, en tu momento, un momento malo de tu vida. Como que sí, dices, básicamente pues, sí. O como el Guernica de Picasso, cuando ves el Guernica, justamente. Dice, pues ha querido expresar a lo mejor el miedo, o vete a saber lo que te puede expresar. Pues claro. Igual estas imágenes que nos has mostrado. Sí. Que no quieren decir nada determinado, sino que a la persona que lo vea le dirá una cosa o le dirá otra. Claro, o sea, tenían una intención concreta, pero, claro. Pero bueno, lo suyo es que luego cada cual lo vea. Esto que os estoy enseñando es la exposición que hicimos al final con los cuadros. Y ahí a la derecha veis un pequeño boceto de cómo se al principio y luego los cuadros. Y muchos de estos todavía los sigo teniendo. Están disponibles por si alguno le ha impactado y lo quiere. Libros no quedan, eso sí. Tengo que encontrar la manera de resacar este libro. Reescribirlo de alguna manera. De todas formas, Marles, en este libro, ¿puedes comentar brevemente
sobre todo, ¿qué entiendes tú por una visión psiquiátrica de la guerra civil? Ah, pues lo que Eso te... de la visión psiquiátrica. Sí, esto era lo que te decía de... que es una idea que tampoco tengo tan ya tonto, pero que era, en el fondo, no es una idea un poquito corporativa. O sea, la idea de considerar que un país o que un proyecto, una sociedad y tal pueden tener rasgos humanos como o sea, bueno, como que pueden formar un cuerpo, ¿no? Que tiene como los mismos problemas que una persona o cualquier otro cuerpo, ¿no? Y en ese sentido, pues eso, que España podía tener enfermedades mentales también, ¿sabes? Como país entero. Pero bueno, no sé. Entonces como ahora, más o menos. Sí, pero es eso, es que es normal. Pero nada, me parece una visión demasiado... Quizá de esa época, quizá venga de, no sé, igual de haber leído mucho a Ortega, ¿sabes? Que no deja de transmitirte un poco esa sensación. Has hablado antes de la pandemia. ¿Quieres seguir hablando de visiones? Porque creo que podemos enlazar con un proyecto que aligere un poquito el ánimo. Como tú quieras, sí, sí. Es que creo que puede estar bien hablar de esto. Porque la pandemia, o sea, hemos hablado de traumas traumas heredados, bueno, no. Ahora vamos a hablar de un trauma que hemos vivido aquí todo el mundo. Todo el mundo éramos adultos y mucho cuando la pandemia, ¿no? Bueno, pues tengo un proyecto que fue una cosa relativamente privada. Bueno, la fui poniendo algunas veces en redes sociales y tal, pero en general no estaba pensado para... o sea, de repente empieza la pandemia, ¿vale? Y teníamos el tema de que no sabíamos qué iba a pasar, ¿no? Entonces, Sí. mi socia Pilar, pues estaba pues, muy inquieta y tal, quizás estaba más inquieta que yo. Y yo cada noche, o sea, encendía una vela y le mandaba una foto, ¿vale? Le iba mandando y tal. Y ¿qué pasa? Pues que, claro, el internamiento el confinamiento, Sí. pues acabó durando la leche de tiempo. Y me quedé sin velas. Claro, Entonces ya no le podía mandar... Y fíjate que hubo, ¿vale? Entonces llegó un punto en el que dije, pues también es bonito que además también es como una especie de ejercicio artístico mezclado con gesto de cuidado humano, que las empiece a pintar, ¿no? Porque, bueno, la pintura es un poco lo que tengo a mano, ¿no? Y entonces empecé a probar todo tipo de técnicas. Y os voy a enseñar unas cuantas de ellas, ¿vale? Esta es la misma, ¿vale? Pero esta está como más difuminada y esta es como más... Esta es como un óleo. Esta es óleo sobre el lienzo. Estas son témpera, tinta... Esto es carboncillo rojo. Y entonces... como cada día había que hacer una, y fueron como... ¿Cuántos meses fue esto? 2 meses y pico, ¿no? El confinamiento, ¿cuánto fue? No sé, un Sí. montón de tiempo. Yo no sé. 3 meses. 14. ¿Cuánto, Yolanda? 3 meses y pico, sí. Pues... 3 meses y pico. 3 pues- meses, sí. Desde el 11-12 de marzo hasta... Pero si más les hacía pintaba una vela al día, pues casi... Pues una casi montaña. 90 velas. Yo sé que hice como la releche de velas y fíjate, llegó un punto en que ya, claro, yo no sabía qué hacer y ya empecé como a mezclar géneros y a hacer como cosas y a probar a hacer... Esta, por ejemplo, está pintada con sal, pegando sal gorda en el... ¿no? Y me pareció un proyecto bonito. Dio para bastante. Esto es como quemando el papel. O sea, esto está pintado con quemaduras encima del papel que a veces se me iba de control y por supuesto se acabó quemando el propio papel con una cerilla. Y... Pero eso también lo hago yo. Lo quemo el papel. Exacto. Y nada, era una especie de... A ver qué se me ocurre cada día. A ver qué puñetas se me ocurre. Llega un lápiz, tal, ¿no? Hubo uno... Ah, sí, este era con el papel de aluminio de las tabletas de chocolate. Pues Sí. cogí un papel de estos y con tinta intenté hacer la forma de... Bueno, yo qué sé, hice lo que se me ocurrió. Y fue un proyecto realmente largo. Os estoy enseñando un poco todos, un poco rápido, porque son la leche. Y esto no lo he publicado porque os lo cuento a vosotros así. Bueno, lo cuento en plan, en vídeo, porque es como bonito si cuentas la historia. Y hace como muchos años de esto.
Y era como una cosilla, pues eso, no quería, o sea, hay proyectos que no quieres publicarlos, quieres que sean como quieres también dejarte un poco de espacio artístico Personal, privado, personal. ¿no? Claro, Eso, no pero- personal, pero sí privado con alguien, ¿no? Sí, sí, claro. Y con esto, luego reuní todas, una vez que se acabó, nos dejaron salir de casa, reuní todo esto en un libro, o sea, las pegué todas como con por el borde de un cuaderno y supongo que la seguirá teniendo la persona, no sé. Pero, y hablando de esto, ¿con qué materiales trabajaba? ¿Con óleo, acuarela, has dicho, Pues rotuladores, sí, acrílicos? la idea era probar muchas cosas, pero desde hace años, desde 2017 o así, desde lo de Man de Camelle que hemos visto, lo mío es la témpera. Esto es témpera. Me gusta. De hecho, últimamente, desde hace algún tiempo, ya me la hago yo. Ya me compro la goma arábiga, compro los pigmentos yo y hago yo mi pintura. Y esto tiene una ventaja económica brutal. O sea, el coste económico no tiene color. Y luego además también te permite hacer pintura con otras cosas. Puedes coger una tierra de un sitio y hacer pintura con eso. Pues, o sea, te vas sintiendo más tal. Luego, el confinamiento primero no fue el único. Entonces, mi madre también estuvo unos cuantos días en un confinamiento siguiente, después de que, o sea, cogió el COVID como después, ¿no? Y también, espero que no le importe que esté enseñando algunas de las velas que le hice. También le hice a ella. De hecho, estas yo creo que se nota que ya no estaba experimentando tanto con la técnica y con probar cosas, sino con pintarlas del modo más potente que pudiera, con los colores más intensos ¿no? Y de hecho he vuelto, ¿vale? He vuelto a enseñároslas porque te decía. De hecho, hacía tiempo que no las veía. ¿Y sobre qué? ¿Sobre óleo? Sobre papel, esto es témpera sobre papel. Luego os voy a enseñar alguna más. Estas son para algunos amigos que también, a su vez, esta es para un artista. Entonces, mira, esta es para una amiga que se llama Laura y tiene un personaje llamado Ana Ceres, ¿no? Hizo un cómic conmigo hace mucho tiempo que se llamaba Los vaivenes de Ana Ceres, que era una profesora que no encontraba pues no encontraba dinero, básicamente, para vivir. Y le dibujé a su personajillo haciendo con una vela. Y no sé, por probar cosas. También otro amigo que se quedó encerrado y tal, pues mira, pues le hice unas, como es ingeniero, pues le hice unas así más geométricas. Esto es un género que aconsejo, ¿eh? O sea, si alguien, incluso para poetas o no sé qué, pensad en cómo haríais una vela para alguien cada día durante a lo mejor una semana. Y puede ser, para, o sea, o para escritores, pues es un mini cuento, o sea, cada día algo relacionado con una vela ardiendo. La idea de un fuego ardiendo que sigue, que no se apaga. Eso es un motivo estético que os sugiero como... Sí, un simbolismo. Bueno, Sí, sí. Que pueden tener un interés. Porque además, también hay que contar con que yo he abrazado mucho el mundo digital, ¿vale? El universo de Internet me ha parecido alucinante. Y ahora estoy un poco de rebote de eso, porque considero que nos ha contribuido especialmente como a una cierta soledad, ¿no? O sea, en parte estamos aquí conectados, estamos todos aquí juntos, esto es alucinante, pero un exceso de esto pues lleva a cierta soledad y a perder ciertos terceros espacios donde la gente se reúne y tal, ¿no? Bueno, en fin. Amazon ha destruido un montón de tiendas pequeñitas donde antes había, o sea, digamos que hay menos contacto humano cada vez por esta idea de comodidad, ¿no? Y entonces estoy volviendo un poquito a cosas que no se puedan digitalizar, por ejemplo la escultura o ciertas sensaciones de la pintura sobre el papel. Y por eso también mantener un espacio físico, ¿no? Mantener un local, que esto está muy bien, y montar exposiciones y tal. Me parece que en todo ello hay en mí una reacción a ¿sabes? A este aislamiento
al que nos puede llevar por pura comodidad las posibilidades digitales. Yo creo que ahí tiene que ser un equilibrio. Claro. Entre las cuestiones presenciales y las virtuales. Total. Porque yo conozco aquí gente, a Nicolás no le conozco en persona, y a Viviana no lo conozco en persona. Y parece ser que son amigos míos de toda la vida. Parece que tengo más comunicación con ellos muchas veces que cualquiera que está aquí al lado. Exacto. Pero sí que existan todas las cosas, eso es lo que tal. Que el mundo digital no acabe destruyendo este tipo de cosas, que podría pasar por pura comodidad y sería un problema. Sí. Puedo contar un poco la historia de Mandecamelle al hilo de esto. Vamos allá, vamos a meternos en ese terreno. Porque Mandecamelle es un tipo que no conocí, pero una historia muy interesante. Os pongo aquí algunas imágenes. Espera, estoy tapando a Man. Voy a... Sí, tú pon tú las imágenes vale. de Mandecamelle. ¿Cómo se llamaba Mandecamelle? Pues sí, se llamaba Manfred Nedinger. Y se trataba de un señor... de repente en los años 60 aparece este tipo alemán, rubio, aparece en la Costa da Morte, en Galicia, ¿no? Y empieza a apilar las rocas y empieza a hacer como construcciones con lo que tiene, ¿no? Un poco haciendo una especie de jardín. Y claro, nadie entiende nada, porque no sé si yo, que no frecuento Galicia, por si acaso a alguien le pasa esto mismo, pues Camelle está en la Costa da Morte, es la parte de la costa gallega donde se producen más naufragios y tal, y es como una costa de rocas terribles, el tiempo, hay unas tormentas que alucinas, y hay un montón de naufragios y hay un montón de... O sea, es un clima muy inhóspito, muy frío, vientos terribles, ¿no? Y no es fácil vivir allí, ¿no? Por eso la Costa da Morte, ¿no? De la muerte. Y entonces esas playas no tienen ese atractivo. Tienen el atractivo turístico de que son como afiladas y como terribles, ¿no? Pero no son playas donde bañarse, digamos que es un sitio eso, no atrae un turismo, solamente atrae un turismo un poquito dramático, ¿no? Y muy pequeñito. Entonces son pueblos relativamente, pues eso, pequeñitos y tranquilos, ¿no? Y en uno de estos pueblecitos, que se llamaba Camelle, pues eso, aparece de repente en los años 60 este señor, este Manfred, un alemán que no habla español bien y que tampoco sabe la gente muy bien, hay muchas teorías, pero no se sabe muy bien de dónde sale, ¿sabes? Cómo llega a España, qué le pasa, y llega un momento, se le cruzan los cables y empieza a vivir en la playa. ¿Pero qué cables? ¿Eran electricistas? Como que no sabemos muy bien qué le pasa en la cabeza a alguien para que de repente empiece a vivir en una playa en taparrabos. Mira cómo se ríe Viviana, mira cómo se ríe Viviana. O sea, el tío en un sitio congelado de frío vive casi desnudo. Simplemente se tapa ahí como una especie como de calzoncillo extraño. Y con los pelánganos estos que lleva y tal. Y eso es un no sé si es un hippie, no sé si define como hippie, pero es totalmente época hippie este señor. Es alguien que empieza a apilar las rocas, lo que le trae el mar, le trae algas, le trae le trae hierros, y los empieza a apilar y a hacer como construcciones, a veces las pega con cemento, y se pasa los siguientes 40 años haciendo eso. Empieza a apilar las rocas que le trae el mar, ¿no? Empieza como a construir un jardín marino en la costa de... ¿Ves? Esta es la portada del libro que hicimos. Texto de Pilar Astray y yo la pintura. Sí. De hecho, esta es la portada del libro. A ver, ¿dónde lo tengo? Esto es. Sí, pero al final, ¿qué le pasó a este hombre? Pues este hombre, bueno, antes del final, le visitaba mucha gente. Creo que... No sé si alguno de nuestros contertulios ha dicho que lo conoció, que visitó su jardín. Me parece. Bueno, eso fue un primo mío, pero Carlos... Eso es. Carlos, sí. Carlos, de La Coruña, ¿conociste a este hombre? De pasada. Creo que estuve allí en una visita y lo vi por aquí, pero vamos. No me acuerdo, porque ya hace muchos años, no me acuerdo si lo llegué a ver de frente, pero hablar con él no. Vale. En el 2020, ¿no? Bueno, hasta el 2020 es cuando fue el Prestige, la catástrofe del Prestige. 2002 fue el Prestige. Te estás... Eso, 2002. Vale. 2002.
Vale, vale. 2002. Si antes me has dicho tú el año bueno. Mucho antes, en 80 y pico fue cuando alguna vez pude haber ido por allí. Vale. Pero tenía sus esculturas todas pintadas de colores. Sí, un auténtico jardín. Sí, sí. Y su Bueno, con su solar. ¿Y te dio una libreta? ¿Man te alargó una libreta para que apuntaras cosas? ¿O no? ¿No? Vale, es que normalmente hacía eso con los visitantes. De hecho, tengo una ilustración de esto. Normalmente el tipo le daba libretas a la gente y en el museo que hay hoy de Man, porque hoy no se conserva el jardín, ¿vale? Pero hay una especie de centro de interpretación de Man y ahí se conservan un montón de libretas de la gente que visitó este jardín y dejaron su pequeña impresión. ¿Pero qué le pasó al final con Pues el tema del prestigio? le pasó a este hombre, pues que claro, imagínate que en 2002 este tío sueña, antes de que ocurra lo del Prestige, sueña con una ballena negra. A ver si tengo la imagen por aquí. A ver. Sí, no, esta es, la que has puesto tú antes. El tipo sueña con una ballena negra que va a llegar. Va a llegar la ballena negra. Nadie entiende a qué se refiere. Él tampoco creo que lo entienda bien, pero llega, se estrella, se abre la bodega del Prestige, no sé qué pasó bien. Pero bueno, la Costa da Morte se cobró otra víctima más, que fue en este caso un petrolero que dejó todo cubierto de chapapote, ¿no? Y tal, negro. Mató a todas las aves y, en fin, el jardín de Man quedó completamente cubierto de petróleo y al quitar el petróleo, evidentemente, se arranca todo el jardín de Man. Y bueno, en fin, el tío, de toda la pena que tiene, pues se deja de tomar una medicación que tenía que tomarse y se lo encuentran ahí al tío muerto, de pena. Porque... En una depresión. Exacto, sí, sí. Y de hecho había salido en la tele, le entrevistaron poco antes de morirse. Porque el tío decía, ¿quién ha hecho esto? Me lo ha hecho a mí. No se lo ha hecho a mi jardín, me lo ha hecho a mí porque yo soy mi jardín. O sea, digamos, el tío estaba totalmente identificado con su obra. Y quien destruye su obra, pues le destruye a él también. Y todavía hay como mucha gente que recuerda pues a Man con mucho cariño. Y siguen pintando círculos. Su casa era como una especie de caseta con una especie de placa solar arriba. Como una especie de... chabola hippie pintada con círculos y el tío decía que todo es círculo, tenía esa filosofía natural de que hay que volver a la naturaleza y tal, y entonces la gente pues todavía en Camelle pinta círculos por las piedras y por los sitios, en plan acordándose de Man. Y es un legado muy chulo de este hombre. Bueno, pues una historia interesante. Sí, yo creo que es bastante inspiradora. Siempre puedes meterte en un camino extraño y ser recordado como una especie de héroe inexplicable. A mí eso me parece bonito. En cualquier momento le podrás dar vuelta a tu vida y quién sabe. Pues te quería comentar, Viviana, ¿esto que dice de dar tu vuelta a tu vida para ser recordado, lo has dicho, o algo así, Marley? Sí, puedes hacer lo que quieras con tu vida, da igual todo. ¿Tú qué crees esto? ¿Que podemos hacer lo que queramos con nuestra vida o somos manipulados por toda la sociedad y los políticos que nos rodean? Bueno, yo siempre he pensado que el hombre es inteligente y el grado de manipulación está relacionado con esa inteligencia. Hay personas que les gusta ser manipulados porque ocupan un lugar cómodo. Hay otros que no tienen más remedio porque, bueno, es el sendero de su vida y caminar por un camino distinto no es opción. Me voy a poner más grande para despedirme. Espérate a ver. Adiós. Muchas gracias. Gracias, chao.